Vamos a analizar el contexto del sector. Lo hacemos con la ayuda de José Antonio Cano, director de análisis y consultoría de IDC Research España. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo veis actualmente a este sector? A pesar de esas cifras récord que contábamos en 2021, unos datos que hemos conocido hoy, lo que estamos pendientes sobre todo es hasta cuándo durará la actual escasez de semiconductores y cuáles serían las expectativas de resolución de los principales problemas al respecto. ¿Cómo lo veis desde IDC? El problema de la falta de semiconductores en todo el mundo va a continuar durante la primera mitad de este año 2022 y se podría alargar con mejoras hasta 2023, sobre todo debido al repunte de la pandemia del coronavirus y la escasez de mano de obra, después de un año 2021 que ha sido convulso y ha marcado a las industrias de manera global. Tras este año 2021, en el que la demanda de semiconductores ha impactado en varias industrias, entre ellas la tecnológica y la automotriz, lo que nosotros vemos es que esta situación a partir de julio de este año podría mejorar, pero la falta de chips no se va a recuperar por completo hasta el año 2023, cuando la demanda se haya estabilizado. Se va a mantener sólida, pero el aumento de los niveles de inventario y una posible ralentización de la economía pueden aliviar las limitaciones en esta área. En relación con los datos que dabas de crecimiento de la industria y que nosotros también vemos por parte de IDC, pero sobre todo centrándonos en la parte más de la industria automotriz o del mercado de la automoción, que ha sido uno de los más afectados por la escasez de semiconductores. Insisto, no vamos a ver reflejado un progreso en la fabricación de vehículos hasta finales de 2022 o principios de 2023 si no hay otros impactos en la cadena de suministro. En relación a ese sector de la automoción, nos decías, hasta finales de 2023 no veremos una recuperación, ¿no?, en la fabricación. ¿Qué hay de los precios? Porque lo que hemos visto en este 2021 es como ante esa escasez de chips y ante esa falta para producir nuevos vehículos, subían los precios en general en el sector de la automoción. Teniendo en cuenta esa expectativa de finales de año que nos mencionabas, ¿qué va a pasar con los precios de los vehículos? Claro, esa es buena pregunta, sobre todo si la combinamos con que, lógicamente, estamos en una situación de mercado de oferta y demanda. A mayor demanda de materias primas y problemas logísticos, que es lo que estamos viendo, sumado a la falta de chips, el precio de chip, por su parte, va a ser mayor y, por ende, el coste total de fabricación. Por tanto, la respuesta corta sería que es posible pensar en un incremento en el coste del precio del mercado de la automoción. Sobre todo, insisto, por la conjunción, no solamente por la demanda de microchips o de semiconductores, sino también por el incremento de la materia prima. Dentro de los factores que van a causar, ¿no?, todas estas circunstancias en 2022, ¿qué más factores añadimos a lo que ya teníamos en este 2021? ¿Tenemos que fijarnos en algunas otras causas? Sí, lógicamente en el cambio de la forma de trabajar que hemos sufrido. Si continuamos con la tendencia alcista que llevamos en el año 2021 en cuanto actuar en el que estamos y donde recordemos que ante el incremento espectacular en cuanto al uso de PCs se suma el incremento también en la tasa de renovación de estos PCs, con lo cual estamos todavía atendiendo a una demanda que es insatisfecha y, por tanto, si además sumamos el auge de la tecnología 5G, donde muchos de estos chips están yendo hacia dispositivos de gama alta para apalancar esta industria de 5G, lo que vamos a tener es que, bueno, pues hay una conjunción de factores que van incluso mucho más allá de los que inicialmente habíamos considerado, vinculados sobre todo a lo que puede ser una rotura de cadena de suministro. También dentro de este contexto de escasez de semiconductores hemos visto cómo desde los diferentes gobiernos y de las diferentes regiones ha habido, bueno, pues un intento de generar una mayor autosuficiencia, por así decirlo, ¿no?, y reducir esa dependencia de los semiconductores del exterior, que vienen, pues, sobre todo, por ejemplo, de Taiwán, de Corea. ¿Cómo has visto la propuesta que además se publicaba la semana pasada de la Comisión Europea? Lo anunciaba la comisaria Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, de esa propuesta de chips en Europa, una ley con la que Europa pretende, bueno, pues reducir esa dependencia e incluso, bueno, pues es un gran plan financiado con hasta 43.000 millones de euros para acabar con esa dependencia de los chips asiáticos y también de Estados Unidos. A priori, de lo que hemos conocido hasta ahora, ¿qué te parece esta propuesta? Y sobre todo, teniendo en cuenta el punto de partida europeo, que actualmente solo es en torno a un 10%, me parece, del mercado, 10%. ¿Crees que será posible alcanzar esos objetivos?
Bueno, la Ley Europea de Chips viene, como bien has dicho, para reforzar la soberanía digital de la región y ayudar a fortalecer en paralelo las relaciones con actores tan importantes como Estados Unidos y Taiwán, sobre todo que es el principal productor de estos componentes, sobre todo para evitar cortes en la cadena de suministro. Esta ley, como bien entiendo que habéis contado, viene también con un fondo que se llama Chips EU, dotado de entre 2.000 y 6.000 millones de euros, para impulsar startups del sector y, sobre todo, flexibilizar condiciones para la construcción de estas plantas de fabricación, que es el objetivo fundamental. De esta manera, esta iniciativa lo que trata es de aportar autonomía tecnológica a la industria europea en todas las fases, tanto en diseño, fabricación y encapsulado. Ahora bien, ¿cuál es nuestra opinión? Pues que se requieren de otras iniciativas que permitan disponer de capacidad de producción y abastecimiento actualmente ya en 2022 y que no impacten en la cadena de suministro, ya que es necesario garantizar la capacidad operativa hasta que las plantas para las que se considera este fondo de hasta 43.000 millones de euros estén construidas, que esto va a pasar tiempo hasta que se produzca. También recordemos, tú lo mencionabas, que la capacidad productiva de Europa ahora mismo es del 10%. El objetivo de Europa es pasar en 8 años al 20%. Y esto equivale, por poner un símil, duplicar la cuota de mercado en 8 años, teniendo en cuenta que de media se tardan 3 años en que se construya una de estas fábricas. Otra valoración adicional, bueno, pues esto es una respuesta a la propuesta presentada hace meses atrás por Estados Unidos con el Chip for America Act, que es un plan de 52.000 millones. Está muy bien, estamos hablando de 43.000 millones, 11.000 millones adicionales a los casi 30.000 que ya se están movilizando a través de los fondos europeos de recuperación, los planes de resiliencia y, sobre todo, por las inversiones que habían llegado a través del programa Horizonte Europa, que es el heredero del programa exitoso que fue el H2020. Muy necesaria, una ley muy necesaria, una ley que da respuesta a la capacidad que se requiere ahora mismo, pero que exige de medidas adicionales que suplan el desfase temporal de estos 3 años, como decía, que vamos a requerir hasta que estas fábricas de verdad estén en funcionamiento y podamos garantizar capacidad operativa. José Antonio, para ver si te he entendido bien, cuando me hablabas de ese desfase temporal de 3 años, ¿quieres decir que quizá hasta dentro de 3 años no veríamos un reflejo en el mercado europeo de la aplicación, ¿no?, de esa reducción de dependencia, de la aplicación de la Ley Europea de Chips? ¿Tardaríamos 3 años en empezar a ver efectos? No sé si te he entendido bien. No, lo que decía es que construir una fábrica se tarda en 3 años. Nosotros necesitamos capacidad operativa hoy día. Por eso esta ley está muy bien, pero requiere de medidas adicionales y sobre todo paralelas que permitan un poco garantizar esta capacidad operativa hasta que estas fábricas estén en funcionamiento. ¿Y de qué manera podríamos aplicar esas medidas para conseguir resolver el problema que tenemos hoy? ¿Qué medidas habría que poner en marcha? Sobre todo el fondo Chip EU, que está dotado entre 2.000 y 6.000 millones de euros, lo comentaba antes, flexibilizar condiciones para la construcción de las plantas en un primer momento, obviamente, facilitar o impulsar startups en el sector que permitan de alguna manera incidir sobre todo en aquellas organizaciones o aquellas empresas que son las que ahora mismo están liderando el proceso de fabricación de chips y sobre todo también llegar a acuerdos para evitar acuerdos multinacionales con organizaciones y empresas que están produciendo estos chips para que podamos garantizar el abastecimiento, sobre todo hasta que pues las iniciativas y sobre todo las fábricas que prevé que se vayan a desarrollar en esta ley sean posibles. Pues José Antonio Cano, desde IDC Research España, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a seguirte la pista a vosotros y a IDC para ver pues qué sigue habiendo en las previsiones de semiconductores y sobre todo en ese sector de la automoción que, como decíamos antes, es uno de los más afectados. A ver también qué más nos van diciendo Ursula von der Leyen y compañía de esta ley europea de chips y sobre todo pues a ver si llegan esas medidas, por ejemplo, de flexibilización que nos comentabas. José Antonio, gracias. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias.